Bueno, mis niños, es jueves y como todos los jueves está con nosotros el doctor Arno Burkholder. Hoy para abordar, probablemente, mi estimado Arno, a un personaje que, no sé, tú qué opinas, importante, pero poco mencionado en la historia de nuestro país. Así es, señor Allende, y como usted dice, su importancia es fundamental. Resulta que hoy, hace 175 años, nació uno de los grandes constructores de las instituciones del Estado mexicano. Me refiero a Justo Sierra. Todo aquel que pasó por la Universidad Nacional Autónoma de México o ha tenido relación con ella, le debe algo a don Justo Sierra, pues porque es el padre fundador de nuestra máxima casa de estudios. Además, Justo Sierra forma parte de una generación que algunos llamaron los maestros servidores, que consiste en grandes intelectuales que tuvieron que hacer muchas cosas a lo largo de su vida, pues porque el país no tenía la cantidad de gente para que lo hicieran. Justo Sierra es parte de una generación donde pues, él, para empezar, es escritor, trabaja en periódicos, escribe novelas, hace muchos trabajos sobre historia, sobre sociología, sobre política, fue diputado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue secretario y luego primer secretario de una cosa que se llamaba Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública, y gracias a ese puesto también fue, insisto, el fundador de la Universidad de México en 1910, pues fue diplomático en España. Entonces, este es un señor que hizo muchísimas cosas muy importantes en su vida. Él venía pues, de un lugar que cuando él nace en 1848, pues era un sitio tremendamente alejado del centro del país. Él nació en Campeche, en un momento en el que Campeche ni siquiera era un estado de la federación, era parte de Campeche hasta 1863. Viene de una familia de por sí dedicada a la cultura y al derecho. Su papá, Justo Sierra O'Reilly, fue un actor muy importante y tan historiador. Justo Sierra Méndez, de quien estamos hablando, llega a la Ciudad de México en 1861 para estudiar. Como muchos personajes de nuestra historia, él, pues buscando algo que se pareciera a sus inclinaciones intelectuales, pero que también medio coincidiera con lo que hacía el papá y le dio oportunidades en la vida, pues estudió Derecho en San Ildefonso. Pero pues quedó claro que a él lo que le gustaba era escribir. Eh, Tuvo la oportunidad de Maximiliano, por ejemplo, en 1864, y para 1869 tiene la enorme suerte de conocer al que en ese entonces era el gran patriarca de la literatura mexicana, Ignacio Manuel Altamirano, un hombre del cual un día tenemos que es importantísimo también para nuestra historia. El hecho es que Altamirano, digamos que lo adopta, entre comillas, lo apoya, se vuelve su mentor, le presenta a los grandes escritores mexicanos del siglo XIX, como Guillermo Prieto, Vicente Rivapacio, Manuel Paino y otros más. Y este joven, Justo Sierra, pues empieza a escribir, escribe en periódicos importantísimos como el Monitor Republicano, escribe mucho crónica política, pero también escribe novelas, y entonces eso hace que empiece a tener un puesto en el gobierno, algo que pues era muy común en ese entonces, doble por así decirlo. El gran momento de Justo Sierra es el porfiriato, porque Justo Sierra va a formar parte de esa generación, de ese grupo que, pues hay que decir, tiene una fama un poco siniestra o mala en la historia nacional, el grupo de los científicos. Estos políticos, bueno, unos estudios que apoyaron a Porfirio Díaz y que lo ayudaron a crear realmente el porfiriato. Para 1892, Sierra es un convencido porfirista y es alguien que ya dice, bueno, México es una nación que todavía tiene que desarrollarse. O sea, para Sierra, México era auténticamente una estructura piramidal, donde en el fondo pues, había una enorme población pobre, ignorante, analfabeta, la cual no servía para construir una democracia. Era necesario empezar desde arriba, con una élite empresarial, política y especialmente intelectual, que construyera al Estado mexicano. Y eso solo
se podía hacer si había un gobierno fuerte y estable. Sierra es de los que apoyan a Porfirio Díaz al principio, pues para que se elija continuamente. Ya al final de la década de los 90 del siglo XIX, Sierra ya no va a opinar igual. Y Sierra va a decir que tener un gobierno de un solo hombre nos pone en riesgo a todos, pues porque el día que ese hombre desaparezca, o no vamos a saber qué hacer, o van a empezar las luchas por el poder. Otra circunstancia importantísima de Sierra es que él es uno de los que construyen la imagen de Benito Juárez que tenemos hasta el día de hoy. Para Sierra, Juárez es importantísimo para la vida nacional por su pasado indígena, por la forma en la que se incluyó en la modernidad al convertirse en abogado, al volverse un hombre culto, al llegar a ser presidente de la República y al defender la soberanía. Mucho de la imagen que todavía tenemos de Benito Juárez, estas ideas de por qué fue un hombre tan importante para nuestro país, vienen directamente de Justo Sierra. La otra labor importantísima para él, la educación. Desde los jardines de niños hasta la Universidad Nacional, Sierra es un enorme impulsor de la educación. Está convencido de que solo con educación el país saldrá adelante. Un país que exactamente seguía teniendo hambre y sed de justicia, como dice uno de sus discursos más importantes de 1893. Al final, a Sierra, como a su generación, los alcanzó la Revolución Mexicana. Cuando Porfirio Díaz renuncia al poder en 1911, Sierra decide quedarse en México. Era un hombre muy respetado. El gobierno de Francisco I. Madero lo respetó, aunque un montón de revolucionarios, pues obviamente decían que este era un porfirista y que pues llegado el habría que colgarlo. Afortunadamente no ocurrió así y Madero pues, intentó darle una salida digna de acuerdo a su estatura intelectual. Lo hizo embajador en España. Desgraciadamente, Sierra tenía problemas del corazón, llega a España en agosto de 1912, al mes siguiente fallece y para finales de octubre su cuerpo es traído a México, donde tiene un gran homenaje, donde acude todo el gobierno mexicano. Al principio fue enterrado en el Panteón Francés. En los años de Miguel Alemán se llevó su cuerpo a lo que se llamaba la Rotonda de los Hombres Ilustres y a finales del siglo pasado su nombre fue escrito con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Como le dije, señor Allende, pues Justo Sierra es fundamental para nuestra historia y hoy que se cumplen 175 años de su nacimiento, pues también es importante recordar que este país ha tenido figuras de esta enorme estatura intelectual. Sin duda. Oye, Arno, y justo creo que dirías que la aportación principal de Justo Sierra se enfocó sobre todo en el tema educativo, ¿no? O sea, impulsar toda la educación, porque en esa época México era en su mayoría analfabetas. O sea, era en un momento en que la educación no era algo que estuviera disponible, ¿no? Para cualquier mexicano. Y justo luego eso, en cierta medida, acabó como generando una tensión social entre ambas tipos de clases, ¿no? Entre los mexicanos que sí lograron estudiar contra la vasta mayoría que no tenía acceso a esa educación. Sí, estoy de acuerdo. El hecho de que a este señor haya interesado la educación desde el jardín de niños hasta la universidad es prueba de eso, de que en los años 80 del siglo XIX él participa en una cosa llamada los congresos higiénico-pedagógicos, que pues lo que quieren es establecer un sistema educativo para México con escuelas dignas, programas de estudio, maestros capacitados, pues con la intención de que México salga adelante. En ese aspecto Sierra está absolutamente convencido. Pero yo creo que también son importantes otros dos aspectos. Primero, al final se volvió opositor de Díaz, aunque no rompe con él, y deja claro que las reelecciones son lo peor que puede existir para este país. Pero además otra cosa, así como él, cuando era joven, fue apapachado, cuidado por Ignacio Manuel Altamirano, él al final de su vida le tocó cuidar a un grupo de muchachos porfiristas que también muchos estudiaban derecho, pero lo que ellos querían era dedicarse a escribir. Gracias a Justo Sierra, pues entre otros tuvimos a los grandes intelectuales como Julio Torri y especialmente a don Alfonso Reyes. Esa generación que luego se volvió fundamental
pues, para los primeros 50, 60 años del siglo XX. Claro. Si uno mira lo trascendental de una figura que medio se queda en la sombra, ¿no? En los tonos grises, ¿no? De los libros de historia, que llega a tener el impacto, ¿no? Posterior en la historia. Mi estimado Arno, siempre un absoluto placer. Si quieren seguir al buen Arno Burkholder, doctor en historia por el Instituto Mora, lo pueden seguir ahí en @Clionáutica, ahí lo encuentran en Twitter y todos los jueves en este programa. Mi estimado Arno, fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, gracias Arno. Bueno, ahí está el asunto. Y justo cierra, pon tú, fíjate.